Macondo era el pueblo de José Arcadio Buendía. Él era un hombre con una gran imaginación, casado con Úrsula Iguarán. José Arcadio solía comprar inventos a Milquiades, que hacía parte de una tribu de gitanos que visitaban la región en marzo de cada año con distintos artilugios. Entre los que le compró había un imán para buscar oro, una lupa a la cual le pretendía dar aplicaciones militares, mapas portugueses e instrumentos de navegación. La mayoría de sus experimentos se frustraron. Como consecuencia, llevó a cabo una expedición para descubrir otros pueblos, pero se dio cuenta que Macondo estaba rodeada por agua. José Arcadio Buendía tuvo 2 hijos con Úrsula, José Arcadio el mayor y Aureliano el pequeño. Al año siguiente, cuando los gitanos volvieron con su nuevo experimento, el hielo, Melquiades no estaba con ellos, pues según dijeron, había muerto. Desde que Úrsula Iguarán se casó con su primo José Arcadio Buendía, teme engendrar un niño con cola de cerdo como consecuencia de ser primos. Por ello se niega temporalmente a consumar el matrimonio. Por esta causa, de que Prudencio Aguilar se burle de José Arcadio Buendía, quien ofendido lo mata en duelo para salvar su honor, desde entonces el fantasma de Aguilar lo sigue y José Arcadio decide irse al pueblo. Inspirado por un sueño durante su travesía en la selva, José Arcadio Buendía decide quedarse en ese punto del camino y fundar Macondo, pueblo donde crece poco a poco luego de que el joven matrimonio haya concebido a 2 hijos. Tuvieron una niña, Amaranta. El primogénito de José Arcadio Buendía y Úrsula, José Arcadio empezó a mantener relaciones con Pilar Ternero, una mujer que se dedicaba a leer cartas. No tardó en quedarse embarazada, pero cuando los gitanos llegaron, José Arcadio vio una joven gitana de la cual se enamoró rápidamente y con la cual se había fugado. Úrsula, al enterarse de la falta de su hijo José Arcadio, fue en su búsqueda. José Arcadio Buendía se hizo cargo de Aureliano y de su nueva hija Amaranta. Pasaron 5 meses y Úrsula regresó sin su hijo, pero con gente de otros pueblos. Pilar Ternera parió un buen día. Úrsula aceptó al hijo de Pilar Ternera, pero de mala gana. Se le llamó José Arcadio, pero se le decía Arcadio. Los niños eran cuidados por Visitación, una india que había llegado a Macondo huyendo de la peste del insomnio. Regresaron los gitanos, pero ni rastro de José Arcadio. Con ellos llegaron a Macondo unos traficantes de pieles, que llevaron a la casa de los Buendías una carta y una niña. La carta era de alguien que les conocía y pedía a Úrsula y José Arcadio que la acogieran, ya que era familia lejana y no tenía padres. A ella se le llamó Rebeca. Esta trajo al poblado la enfermedad del insomnio, que afectó en poco tiempo a todo el poblado, la cual trae consigo la del olvido, hasta que Melquiades, que de por sí ya no estaba muerto de un brebaje, pone fin a la peste. El éxito es tal que el gitano se queda a vivir en Macondo. José Arcadio se volvió una autoridad en el pueblo, y nada se hacía sin ser consultado a él. Úrsula se encargó de consolidar la economía familiar. Por su parte, Aureliano había dejado de ser un niño y era lo contrario de su hermano. Aureliano era silencioso y se daba al oficio de la platería. Un día Úrsula decidió ampliar la casa y pintarla de blanco. Pero un corregidor mandado por el gobierno llegó a Macondo con su familia y quería que fuera pintada de color azul. José Arcadio no solo se negó a pintarla de azul, sino que le impuso unas condiciones para quedarse en el pueblo. Rebeca y Amaranta se habían convertido en adolescentes, y Úrsula decidió hacer una fiesta para ellas. Se compró un instrumento desconocido en Macondo, que es la pianola. Para instalar la pianola y enseñar su funcionamiento viene Pietro Crespi.
un italiano de refinados modales que se enamora de Rebeca, pero de por medio está Amaranta, que también se ha enamorado del italiano. El matrimonio es aceptado bajo la condición de que Rebeca cumplirá su deseo de casarse. Amaranta la amenaza con impedir su boda o incluso hasta con su propia muerte. Y por eso Úrsula decide mandarla de viaje. Pilar Ternera, cansada de esperar a José Arcadio, se acuesta con Aurelio, que se va a buscarla una noche a su casa para calmar el amor que siente por Remedios. La hija pequeña del corregidor del pueblo, después de confesárselo a Pilar, esta arregla para conseguir fijar la boda. Melquiades es el viejo sabio. Se murió ahogado en el río y José Arcadio se negó a enterrarlo. El viejo José Arcadio se le iba el tiempo inventando mecanismos y estudiando los libros de Melquiades. Fue perdiendo el interés en el mundo, excepto por el laboratorio que le dejó el viejo gitano. Una tarde, José Arcadio entra en un estado tan alterado de locura que Aurelio, ayudado por 10 hombres, tuvo que amarrarlo a un árbol para que no destroce la casa después de volver a ver a Prudencio Aguilar. Aurelio y Remedios se casaron un domingo por el padre Nicanor. Aurelio y Remedios Mosquet fueron casados por el padre Nicanor. Ese mismo día se tendrían que haber casado Rebeca y Pietro Crespi, si esto no hubiera recibido el día antes la noticia de la muerte inminente de su madre. Luego Amaranta, que queriendo impedir la boda, propuso que la boda entre Rebeca y Pietro se realizara cuando el templo hubiera sido terminado. Se daría la tarea de edificar un templo que tardaría más de 15 años en ser terminado, por lo cual volvería a ser aplazado hasta la muerte de Remedios. Una madrugada fue encontrada en un mar de sangre y con un par de gemelos atravesados en el vientre, poco antes de cumplir los 3 años de estar casada. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas y Rebeca volvió a comer tierra. Una tarde apareció un hombre grande, musculoso y cubierto de sal. Era José Arcadio, que mucho tiempo atrás se había ido con unos gitanos. Rebeca, al verlo, se enamora de él y deja al italiano. 3 días después se casan. Amaranta intenta seducir al italiano, que le propone matrimonio, pero ella le sugiere que esperen un tiempo. En Macondo tuvieron lugar unas elecciones en que Aureliano, debido a su amistad con el corrector, descubre que los conservadores amañan las elecciones y se integra a la guerra civil. Es muy poco tiempo es nombrado coronel y esto le lleva a buscar la resolución en favor de los liberales. Aureliano pasa a ser el coronel Aureliano. El coronel Aureliano se va de Macondo para unirse a las fuerzas liberales. Deja a su sobrino Arcadio a cargo de Macondo. Él se vuelve gobernante, pero a la vez se vuelve un dictador. Úrsula lo desprecia y esto fue lo que hizo que él fuera uno de los peores gobernantes que tuvo Macondo. Llevó a cabo diversos fusilamientos y José Arcadio seguía amarrado a un árbol. Él había perdido todo contacto con la realidad. Úrsula evitó el fusilamiento del corregidor. Rebeca y José Arcadio se van de la casa, pues, según Úrsula, son la deshonra de la familia. Amaranta y Pietro Crespi inician una profunda amistad que, más tarde, se convertiría en amor. Hasta que Pietro le pide a Amaranta que se casen, y ésta se niega rotundamente. El dolor se le vuelve insoportable, y al poco tiempo, Pietro Crespi se corta las venas. Amaranta se refugia en la costura y en el hermetismo.
Arcadio, el dictador, busca tener relaciones sexuales con Pilar Ternera, pero este no sabe que es su madre. Entonces Pilar le manda al dormitorio a Santa Sofía de la Piedad, con quien tiene una hija. Hasta que un día durante la guerra, Arcadio es aprendido y fusilado, pidiendo como su última voluntad que su hijo sea llamado José Arcadio, y Úrsula si fuera niña. Aureliano se aleja de Macondo, se convierte en un hombre mítico. En el pueblo se tienen noticias suyas por medio de los 17 hijos que tuvo durante la revolución. El carácter firme de Rebeca convierte a José Arcadio en un manso hombre de trabajo. La guerra terminó en mayo y el coronel Aureliano Buendía y Gerineldo Márquez, que era su hombre de confianza, fueron hechos prisioneros. Pero el coronel Aureliano Buendía estaba condenado a muerte, y esa noche fría en la que el coronel iba a ser fusilado, apareció un hombre inesperado. Era nada más y nada menos que su hermano, José Arcadio Buendía, que con un rifle en mano y una escopeta consiguió que lo soltaran, y así rescató a su hermano. El capitán Roque Carnicero, que era el capitán del pelotón de fusilamiento, y sus 6 hombres intentaron salvar al general liberal Victorio Medina, pero cuando llegaron ya lo habían fusilado. Luego el coronel Aureliano consiguió reunir un ejército y proclamó la guerra al régimen. Así lo nombraron jefe de las fuerzas revolucionarias. Gerineldo Márquez fue nombrado por Aureliano jefe civil y militar de Macondo. El coronel y 6 hombres volvieron a la guerra, dejaron a Macondo para seguir la revolución. Una buena tarde llegó el telégrafo a Macondo. Rebeca y José Arcadio vivían apartados de su familia. Sorpresivamente, un hilo de sangre atravesó el pueblo desde la casa de Rebeca hasta la casa de Úrsula. La madre supo que habían matado a su hijo, José Arcadio. El coronel Aureliano volvió con Macondo, acompañado de su compadre Gerineldo Márquez. Gerineldo estaba enamorado de Amaranta y su intención era casarse con ella, pero Amaranta lo rechazó y la visitaba todas las tardes. Úrsula le pidió a Amaranta que se casara con el coronel. Esta se indignó y aseguró que nunca se casará. Aureliano mandó una carta a su madre, avisando de que José Arcadio Buendía se moriría pronto. Por eso lo sacaron debajo del castaño y lo amarraron a la cama. José Arcadio tardó poco a morir. Amaranta observó a Aureliano. José, hijo del coronel Aureliano, su sobrino, había dejado de ser un niño y se resistía a dormir lejos de ella, por temor a la lluvia. De juegos inocentes, pasaron a quitarse la ropa, intercambiaron caricias y perseguirían por todos los rincones para amarse. Un día, cuando Úrsula casi los descubre, Amaranta salió fascinada y terminó con Aureliano José. El coronel Aureliano visitaba Macondo y se llevaba a su hijo Aureliano José a la guerra. Posteriormente llegaban a Macondo rumores de que Aureliano ha muerto. José Raquel Moncada, alcalde de Macondo. Al restablecer el control de Macondo, fusilará a su amigo Aureliano. A su vez que Aureliano José deserta del ejército para reencontrarse con Amaranta. Intenta conquistarla, pero ella por dentro aún echaba de menos a Gerineldo Márquez. Y una vez más lo rechaza. Mientras tanto, Úrsula recibe a todos los aurelianos, los cuales son 10 hijos. Una noche el desertor Aureliano José pasaba por cada antro sin armas, el cual en el contexto de la guerra puede ser muy peligroso, y termina pagando por sus acciones cuando un capitán del gobierno lo asesina con 3 tiros. Tras esto, Aureliano Buendía vuelve a Macondo con su regimiento. Por esto, Úrsula descubre que su hijo estaba desarmado, que había perdido el corazón en la revolución. Al Aureliano volver, Teófilo Vargas se había apoderado del mando central liberal. Por esto, Aureliano, al recibir una propuesta de un capitán, decide matarlo y por remordimiento también mata al capitán. En este revuelto de sentimientos, recibe propuestas que van en contra del pensamiento liberal, y este las acepta. Gerineldo lo interpretó como traición y decide hacérselo saber, lo cual termina en su condena de muerte. Aureliano, tras la intervención de Úrsula, decide acabar con la guerra medio una rendición. Y también decide suicidarse, lo cual no fue posible ya que su suicidio fue mal logrado. El coronel, para
para felicidad de su madre, volvía a ser el hombre de la casa de los Buendía. Muchos años después, cuando el coronel seguía buscando poner fin a la violencia, fue malherido. Meses después se recuperó. Arcadio y Santa Sofía de la Piedad tuvieron gemelos. Uno era Aureliano II, que se casó con Fernanda del Carpio y engendraron a José Arcadio. El otro era José Arcadio II. Las aficiones de los dos hermanos eran muy distintas. Aureliano II se dio a la tarea de descifrar los pergaminos que Melquíades había abandonado con su muerte. En cambio, José Arcadio II se dedicó al negocio de los gallos de pelea. Úrsula intentó evitarlo, pero no obtuvo ningún resultado. Los gemelos compartieron sin enterarse a la misma mujer, Petra Cotés, pero fue Aureliano II quien tuvo un hijo con ella, que fue educado por Úrsula para que fuera cura en un futuro. También es Aureliano II quien convive con Petra Cortés a pesar de estar casado con Fernanda. Así es como Aureliano II conoció a la mujer que lo sacaría de su encierro y con la que compartiría toda su vida, Petra Cortés. A pesar de ser su mujer y después su concubina, la amaba más que a su esposa. Con Petra conoció la fortuna y la felicidad, y juntos se convirtieron en unos despilfarrados y holgazanes. En una feria donde Remedios, la Bella, fue proclamada reina, Aureliano II conoció a Fernanda, que más tarde sería su mujer. Remedios la Bella, que es la otra hija de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad, fue la reina del carnaval que se celebró en Macondo, en que apareció una comparsa procedente en otro pueblo, en la cual la reina era Fernanda del Carpio, que así se dio a conocer en Macondo. Pero a medida de la noche la comparsa atacó al pueblo. José Arcadio II salvó a Remedios y Aureliano salvó a Fernanda. En esa feria fue Aureliano II conoció a Fernanda, que más tarde sería su mujer. El matrimonio estuvo a punto de terminarse. A los 2 meses, cuando Fernanda se enteró que Aurelio II mantenía una relación con Petra Cotés. Fernanda venía de una familia acostumbrada a cumplir con las reglas de la etiqueta. Todo el tiempo que vivió en Macondo, trató de imponer las mismas reglas para los buenos días. Fernanda se desvivía por atender la casa y era muy estricta con Aurelio. El hombre, agobiado por la dureza de Fernanda, se entregó al derroche de su fortuna y a vivir apasionadamente con su concubina. Pero de su matrimonio nació Renata Remedios, que por su belleza e inocencia sería la perdición de cuanto hombre la miraba. A su regreso de la guerra, el coronel Aureliano se había dedicado a la platería y siempre se le veía en el laboratorio de Melquíades. Fernanda y Petra se encuentran enfrentadas por el amor de Aurelio II. Finalmente, Fernando acepta la relación contra Petra y decide vivir en casa de su marido. Al año de casados, tienen un hijo al que ponen el nombre de José Arcaico. Al cabo de un tiempo, tuvieron a una hija que recibió el nombre de Renata, pero la que todos llamaban Meme. Una tarde, a pesar de su voluntad, su madre lo obligó a abrir la puerta. El coronel se encontró con 17 hombres que le reclamaban como a su padre los 17 aurelianos. Se dedicaron a recorrer el pueblo y a disfrutar de los placeres de sus mujeres. Uno de ellos, Aurelianos, triste, llegó a la casa donde había vivido José Arcaico y después de tirar la puerta en medio de la neblina,
se encontró con Rebeca, que le apuntaba con el rifle. Rebeca había estado encerrada desde la muerte de José Arcaico y estaba convertida en una anciana. Aurelio Triste había heredado el gusto por las empresas casi imposibles, pero era afortunado en los negocios y una buena tarde decidió llevar el ferrocarril a Macondo. Llegó a Macondo la luz, el cine, muchas novedades. Con el ferrocarril llegó Mr. Nervet y un día invitó a comer en casa del Buendía. Probó los bananos. Le impresionaron tanto que en los siguientes días siempre vio haciendo pruebas respecto a la fruta. Después de varios meses llegó a Macondo una avalanchada de forasteros que empezaron a construir casas y más tarde llegaron sus familias. El pueblo se llenó de gente nueva. Los gringos se habían sentado en Macondo para explotar la tierra. El resto de la gente había llegado a Macondo, había sido atraídos por la historia que se contaba del pueblo. Mientras el coronel vivía enojado por la invasión, Aureliano II estaba feliz de relacionarse con gente nueva y vivir una constante fiesta. Remedios. La bella era la única que no se alteraba con los vertiginosos cambios, pero todos los hombres que la miraban se volvían locos o se morían de amor por ella. Un día en que estaban plegados las sábanas junto a Fernanda y Úrsula desapareció volando junto con las sábanas. El coronel, cansado y enojado por la presencia de los gringos, quiere promover la guerra total y busca la ayuda del coronel Gerineldo Márquez, que éste se negó mirándolo con compasión y le dijo que había ejercer mucho. Durante esa semana asesinaron todos sus hijos, menos el mayor, Aureliano Amador, que consiguió escaparse. José Arcadio se va de Macondo para ir al seminario y Meme se va a un colegio de monjas. Úrsula empieza a perder la visión hasta quedar totalmente ciega, pero intenta que la familia no se dé cuenta. Úrsula queda relegada a las tinieblas y pierde el control de la casa en favor de Fernanda, que decide echar a José Arcadio II de la casa por trabajar en la compañía bananera. Aureliano II se va a vivir con Petra Cotés y se vuelve gordo a causa de su gran apetito. Come tanto que organiza concursos gastronómicos. En una ocasión comió tanto que se encontró al borde de la muerte. Desde ese momento empezó a visitar a Fernanda cada día. Meme llevó a su casa 4 monjas y 68 de sus compañeras para pasar en su casa una semana de vacaciones junto con su familia. En ese tiempo destrozaron parte de la casa. También por ese tiempo reapareció José Arcadio II, que basaba su tiempo en hacer pescaditos de oro. El único día que se asomó a la calle fue para ver pasar el circo con los nuevos visitantes, que estaban muy lejos de parecerse a Melquiades y a sus amigos. Muere el coronel Aureliano Buendía y se decreta el luto en la casa. Al cabo de un tiempo es Amaranta quien lo hace después de predecirlo. Fernanda tiene una hija con Aureliano II, que recibe el nombre de Amaranta Úrsula. Cuando esto sucedió, Meme ya había terminado los estudios y era conserjista de clavicordio. Pronto se enteró de que su padre solo estaba en la casa para guardar las apariencias de romance con Petra Cotés. Meme se aficionaba a la bebida y una noche después de haber estado bebiendo enfermo, tenía entre 3 amigas norteamericanas, con las que pasaba buena parte de su tiempo, pero conoce a Maurelio Babilonia, que era un mecánico de la compañía bananera, del cual no tardó en enamorarse. Meme sobresalía por su entusiasmo y reanudó una bella relación con su padre que se desvivía por complacerla. Tiempo después, la actitud de Meme fue cambiando. Su madre Fernanda le sorprendió en varias mentiras. Una tarde, después de días secretos de vigilancia, Fernanda la descubrió besándose con Mauricio Babilonia en la oscuridad del cine. Meme es castigada sin poder salir de la casa, pero sigue viendo a Mauricio, ya que se cuela en la casa todas las noches, hasta que Fernanda lo descubre y lo denuncia a la policía como a un ladrón. Cuando lo ven colándose a la casa,
le pegan un tiro y lo dejan inválido. Entretanto, Úrsula había cumplido 100 años y ya no se movía de su cama. Después de la elección de Mauricio de Babilonia, Fernanda se lleva a Meme a un convento donde tiene un hijo de su antiguo romance con Mauricio. Aureliano II se distanció más de Fernanda por la forma en que se comportó con Meme. Después de años descubrió lo que su propia esposa le había ocultado. Meme había tenido un hijo de Mauricio y llevaba 3 años escondido en el laboratorio de Melquiades. Aureliano se encargó de su educación y lo llamó José Arcadio. Por su parte, José Arcadio había abandonado los gallos de pelea para trabajar en la compañía bananera. Después de años de explotación, se convirtió en el líder de los trabajadores y formó el primer sindicato de Macondo. El sindicato peleaba contra los gringos y José Arcadio II se vio muchas veces en peligro de ser encarcelado. José Arcadio entendió mejor a su tío, el coronel Aureliano Buendía, pero al final de la lucha descubrió que la verdadera razón de ambos era el vacío que tenía en el corazón. Vivió 4 años, 11 meses y 2 días. Nadie puede dejar la casa sola. José Arcadio II se pasaba el tiempo en el laboratorio, platicando con Melquiades y absorto en los pergaminos. Aurelio II esperaba que escapara para ir a la casa de Petro. Después de un tiempo, la comida empezó a escasear y Fernanda le exigiría a su marido que saliera en busca de víveres. Úrsula aseguraba que se moriría cuando escapara. Fue necesario excavar canales. En esos días se murió el coronel Gerineldo Márquez y el sepelio se había arruinado por la lluvia. Úrsula se asomó a la ventana a despedirse de él. Al ver que la lluvia no para, Aureliano II se va a casa de Petra Cotés, donde estará 3 meses antes de volver a su casa y la encuentra tratando de salvar las pocas reses vivas que le quedaban. Enojada, Petra le reclama a Aureliano no haber acudido a sus llamados. Una vez en su casa, Fernanda le dice que casi no queda comida, pero este no se inmuta. Luego, debido a una discusión con Fernanda, Aureliano II decide ir a buscar comida. Úrsula se trastoca y Aureliano II decide buscar el tesoro que se encontraba en un San José y que Úrsula había escondido esperando el regreso de su propietario. Pasados 8 meses del final de la lluvia, Aureliano volvió con Petra Cortés. Dejó de llover y Úrsula se dedicó a restaurar la casa. Aureliano II tomó sus baúles y regresó a casa de Petra Cotés. José Arcadio II seguía estudiando los pergaminos de Melquiades. Con la restauración de la casa, Úrsula se llenó de recuerdos y se esforzó por cumplir su promesa de morir. La mujer, ya en sus últimos días, regresó el tiempo en su memoria y a los nuevos descendientes los confundía con los primeros. Rebeca murió a finales de ese año y Aureliano II se hizo cargo del entierro. Con el diluvio, Macondo parecía un pueblo fantasma, totalmente deshabitado, y las casas parecían desplomarse con solo la mirada. Amaranta Úrsula, la hija menor de Fernanda, se fue a estudiar a Bruselas. El 9 de agosto, José Arcadio II se murió mientras conversaba con su hermano gemelo. Pocas horas después, Aureliano II dejó de respirar cuando dormía en la cama de Fernanda. Petra Cotes intentó ponerle los botines con los que siempre había deseado morir, pero Fernanda le prohibió la entrada a la casa. Los gemelos fueron enterrados en baúles iguales y volvieron a ser idénticos como siempre fue en la niñez. Aureliano no abandonó en mucho tiempo el cuarto de Melquiades. Había empezado a traducir los pergaminos, y Santa Sofía de la Piedad se encargaba de llevarle café, un poco de comida y de cortarle el pelo. Desde la muerte de Aureliano II, Fernanda se encargaba de mandar todos los días un canasto con víveres. Para Santa Sofía de la Piedad, el que hubiera pocos habitantes en la casa le permitía descansar. Santa Sofía de la Piedad, después de desistir de seguir trabajando, tomó unas pocas de sus cosas y abandonó la casa. Aureliano con Fernanda también la abandonaron. Pasaron los años y Fernanda empezó a disfrutar de los recuerdos. Pero una mañana Aureliano la encontró tendida en su cuarto vestida de reina. Aureliano, deseoso de seguir estudiando, salió a la calle en busca de ciertos libros. Así es, Aureliano estaba consiguiendo traducir los pergaminos. Pues él empezó a disfrutar de ir a la librería, y Fernanda había muerto 4 meses antes de la llegada de José Arcadio. Al llegar, mandó a Aureliano a su cuarto y recogió a los niños del pueblo para que jugaran en la casa. Una noche los niños vieron luz en el antiguo cuarto de Úrsula.
La luz procedía de debajo de las losas, de donde se encontraba la cripta en que Úrsula había escondido el dinero de San José. Pero Aureliano se queda en la casa estudiando los pergaminos. En esos tiempos llega a la casa el único superviviente de los Aurelianos. Era Aureliano Amador, pero al no reconocerlo no lo dejaron entrar. En ese momento 2 policías le dispararon en plena calle. Amaranta Úrsula regresó en diciembre, apareció sin previo aviso, con bellos vestidos, hermosos collares y con su esposo. El hombre con quien se había casado era mayor que ella y tenía facha de navegante. Con Amaranta Úrsula llegó la felicidad. Volvió para quedarse y estaba dedicada a la salvación de la casa. Aureliano se mantenía cerrado en el taller y absorto en los estudios. Amaranta Úrsula acabó con las hormigas, revivió las flores, abrió las puertas y las ventanas. Su marido se moría de amor por ella y cumplía todos sus deseos. Su amistad era más fuerte con Gabriel, ya que este creía en el coronel Aureliano, porque su abuelo era Germinal Márquez. Aureliano se enamoró de Amaranta Úrsula, a la cual expresó sus sentimientos un día, pero ella lo rechazó. Aureliano fue a un nuevo burdel donde conoció a Pilar Ternera. Esta, después de que Aureliano le contara sus sentimientos, le dijo que Amaranta Úrsula le estaría esperando en algún lado. Una mañana Amaranta Úrsula entró al taller y empezó a conversar con Aureliano. Amaranta Úrsula gozaba de hacer el amor con su marido sin importarles dónde. Aureliano estaba profundamente enamorado de Amaranta, se lo confesó a Nicromante, una muchacha con la que Aureliano pasaba muchas noches. Un día, mientras el marido de Amaranta escribía cartas a sus amigos, Aureliano entró a la alcoba de su tía y la despojó de sus ropas. Lo que comenzó en un forcejeo de resistencia terminó siendo un acto de amor y pasión. Cuando Pilar Ternera murió, la pareja estaba esperando un hijo. Aureliano, preocupado por la posibilidad de que Amaranta Úrsula fuera su prima, buscó en los archivos de la iglesia. Al no encontrar nada, decidieron aceptar la versión de la canastilla. El hijo que tuvieron se llamó Aureliano, pero este nació con cola de cerdo. No se preocuparon porque no conocían la historia y pensaron cortársela más adelante. Pocas horas más tarde, moría desangrada Amaranta Úrsula. Aureliano estaba desolado y estuvo deambulando por el pueblo. Al amanecer regresó a casa y no encontró a su hijo en la canastilla donde la había dejado. Aureliano vio a su hijo llevado y comido por hormigas que habían estado asaltando la casa desde hace meses. En aquel momento su mente se desveló en la clave de los pergaminos. Inmediatamente los pudo descifrar y descubrió su profecía y que Amaranta Úrsula era su tía. Los documentos resultaron ser la historia entera de toda su familia. Mientras leía los pergaminos, descubrió en cuanto acabara de leer, él moriría y Macondo desaparecería con él. Aureliano descubrió que su familia estaría condenada a 100 años de soledad.